Muy bien, jóvenes, buenas tardes. Bienvenidos a nuestra clase número 2 de métodos cuantitativos 3. Hoy tendremos una apasionante clase de las operaciones con matrices. Veamos, pues. Dos matrices pueden sumarse o restarse si tienen el mismo orden. Entonces, aquí nos referimos a la suma y a la resta. Las operaciones definidas en álgebra matricial son suma, resta y multiplicación. La división todavía no está. Entonces, para que dos matrices puedan sumarse o restarse, tienen que tener el mismo orden. Por ejemplo, tenemos aquí la matriz A, la matriz B. El orden 3 por 2 de las dos matrices. Entonces, pueden operarse. La operación se hace elemento a elemento. A sub 1, 1 más A sub 1, 1, A sub 1, 2 más A sub 1, 2. Y así en cada una de las filas. Entonces, lo podemos hacer por filas o por columnas. Lo vamos a hacer ahora por filas. La primera fila de la matriz A, 8 y 7, la vamos a sumar con la primera fila de la matriz B, 7 y 9. Elemento a elemento. Entonces tenemos 8 más 7 igual 15. 7 más 9 igual 16. En la segunda fila 4 y 5 la vamos a sumar con la segunda fila de la matriz B, 5 y 8. Elemento a elemento. 4 más 5 igual 9. 5 más 8 igual 13. Y la tercera fila, de igual forma, 3 más 3, 6. Y 6 más 4 igual 10. Entonces tenemos una nueva matriz del mismo orden. Como ven ustedes, facilito. Ahora veamos una resta. Para que dos matrices puedan restarse, también es necesario que tengan el mismo orden. Y se hace de igual forma, solo que aquí vamos a tener cuidado porque aparece la ley de signos. Veamos. Tenemos la matriz C y la matriz D. C menos D. La primera fila, 15, 20, 10, la vamos a restar con la primera fila, menos 8, menos 10, menos 15. Entonces decimos 15 menos 8, aquí tenemos una ley de signos, se vuelve más. Entonces sería 15 más 8 igual 23. 20 menos 10, otra ley de signos, menos por menos más, entonces 20 más 10, 30. 10 menos 15, otra ley de signos, menos por menos más, 10 más 15, 25. Entonces ya tenemos la primera fila de la matriz resultado. De la misma forma, la segunda fila, 12, 14, 12, la vamos a restar con los elementos de la segunda fila, 9, 7, 22. Elemento a elemento. 12 menos 9 igual 3. 14 menos 7 igual 7. Y 12 menos 22 igual menos 10. Ya facilito. Esa es la suma y la resta. Ahora veamos otro ejemplo donde nos piden sumar A más B y luego a ese resultado restarle C. Tenemos la matriz A y la matriz B de orden 2 por 2 y la matriz C también 2 por 2. Entonces podemos hacer la operación. Primero hacemos la suma. La recomendación es de que para cada operación hagamos un planteamiento de matrices. Pongamos las dos matrices de forma horizontal, la matriz A, la matriz B, así identificadas, y luego obtenemos el resultado. 4 más 5, 9. 6 más 4, 10 en la primera fila. La segunda fila, 3 más 7, 10. 8 más 9, 17. Ya tenemos nuestra matriz A más B. Ahora vamos a restar.
tenemos nuestra matriz A más B y colocamos a la par menos C. Entonces ahí tenemos otro planteamiento. 9 menos 8, 1. 10 menos 4, 6 en la primera fila. Vamos a la segunda. 10 menos 9, 1. 17 menos 10, 7. Ven ustedes que está fácil, como quitarle un dulce al bebé. Ahora vamos a la multiplicación. Tenemos dos tipos de multiplicaciones. Multiplicación de un escalar por una matriz y multiplicación entre matrices. Veamos este ejemplo. Multiplicar 12 por una matriz. Entonces, escalar ya sabemos que es solo un elemento y tenemos una matriz de orden 3 por 2. Aquí no importa el orden porque se multiplica elemento a elemento. O sea que 12 por 7 más, luego tenemos 12 por 2, 12 por 5, 12 por 4, 12 por 3 y 12 por 6. Entonces, cada uno de los elementos de la matriz se multiplica por elemento escalar. Entonces, 12 por 7 igual 84 en la primera fila. 12 por 2, 24. Entonces tenemos 84 y 24 en la matriz resultado. Vamos a la segunda fila. 12 por 5, 60 y 12 por 4, 48. 60, 48 en la segunda fila. La tercera fila, 12 por 3 y 12 por 6. 12 por 3, 36 y 12 por 6, 72. Ahí tenemos nuestra matriz resultado. ¿Ven ustedes? Facilito. Veamos ahora la multiplicación entre matrices. Aquí ya hay que respetar dos reglas. Una es la compatibilidad. Para que dos matrices puedan multiplicarse, deben ser compatibles. La compatibilidad es que el número de columnas de la primera matriz debe ser igual al número de filas de la segunda matriz. Entonces, veamos, aquí tenemos dos órdenes. 2 por 3 y 3 por 4. Vean esa flechita del 3, indica que el número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda matriz. Eso hace que sean compatibles. 3 igual a 3. Y la matriz resultado tiene un orden que se refiere a las filas de la primera matriz y las columnas de la segunda matriz. Si ustedes observan en el orden, el primer elemento del orden en la primera matriz es 2. Y el segundo elemento de la matriz número 2 es el otro elemento de la orden. Entonces, el orden de la matriz resultado es 2 por 4. Tiene las filas de la primera matriz y tendrá las columnas de la segunda matriz. Veamos un ejemplo. Tenemos, observen ustedes, dos matrices. La primera es 3 por 2 y la segunda es 2 por 3. La compatibilidad se da. El 2, que es el segundo elemento en el orden de la primera matriz, tiene que ser igual al 2 como primer elemento del orden de la segunda matriz. 2 igual a 2. Esa es la compatibilidad. Y luego, el orden de la matriz. El primer elemento en el orden de la primera matriz por el segundo elemento del orden de la segunda matriz. 3 por 3. Esa es la primera regla de compatibilidad. Ahora la regla de multiplicación es multiplicar fila por segundo. Regresemos al anterior, Celeste. Observen ustedes aquí la regla de multiplicación fila por columna. La flechita quiere decir que los elementos de la primera fila, 6 y 4, se van a multiplicar por los elementos de la primera columna.
Y ahí ustedes deben observar la compatibilidad. Si hay dos elementos en la primera fila, tiene que haber dos elementos en la primera columna. El número de elementos de la fila de la primera matriz es igual al número de elementos de la columna de la segunda matriz. Entonces, esa es la compatibilidad. No tienen que sobrar elementos. Si multiplicamos 6 por 5 y decimos más 4 por 6. Y luego vamos a multiplicar la primera fila, por tantas columnas haya en la otra matriz. 6 y 4 lo vamos a multiplicar también por 3 y 2. Y luego 6, 4 lo vamos a multiplicar por 4, 6. Y vamos obteniendo los elementos de la primera fila. Cuando nos cambiamos de fila, vamos encontrando los elementos de la segunda fila. Así, 5, 3 por cada uno de los elementos de las columnas de la matriz y vamos encontrando los elementos de la segunda fila. Y de igual forma, 8 y 7, que es la tercera fila, lo vamos a multiplicar por cada columna para encontrar los elementos de la tercera fila. Lo vamos a hacer ahora, la primera fila por la primera columna. Veamos pues la siguiente. 6, 4, tenemos la primera fila. Por la primera columna, los elementos son 5, 6. Entonces decimos 6 por 5 más 4 por 6 igual 54. Ese 54 ya es el primer elemento de la primera fila en la matriz resultado. Veamos ahora la segunda columna. 6, 4 por 3, 12. 3, 2 es la segunda columna. 6 por 3 más 4 por 2 igual 26. Tenemos el segundo elemento en la primera fila de la matriz resultado. Y de igual forma lo vamos a hacer con la tercera columna. 6, 4 por 4, 6. 6 por 4 más 4 por 6 igual 48. Y tenemos el tercer elemento en la primera fila de la matriz resultado. Ahora veamos el desarrollo. Aquí observen ustedes, hemos hecho la primera fila, 6 por 5 más 4 por 6, 6 por 3 más 4 por 2 y 6 por 4 más 4 por 6. Y de igual forma lo hacemos con las otras filas. 5 por 5 más 3 por 6, 5 por 3 más 3 por 2, 5 por 4 más 3 por 6. En la segunda fila, igual en la tercera fila, 8 por 5 más 7 por 6, 8 por 3 más 7 por 2 en la segunda fila, columna y 8 por 4 más 7 por 6 en la tercera columna. Y tenemos nuestra matriz resultado. Regresemos a la primera del este. Bueno, entonces aquí tenemos nuevamente el ejemplo. El orden de la matriz producto sería 3 el elemento de la primera, el orden de la primera matriz por el segundo elemento de la segunda matriz. 3 por 3 es el orden. Entonces vamos a repetir aquí. 6, 4 por 5 por 6, 5, 6. 6, 4 por 3, 2. 6, 4 por 4, 6. Luego nos cambiamos de fila. 5, 3 por 5, 6. 5, 3 por 3, 2. Y 5, 3 por 4, 6. En la segunda fila. Y luego la tercera fila, 8, 7. 8, 7 por 4, 6. Entonces, 8 por 4 más 7 por 6. Muy bien. Como ven ustedes, está facilito, un poquito más entretenido nada más.
Muy bien, ahora otro ejemplito. Vean ustedes, tenemos dos matrices del mismo orden. 2 por 3 y 2 por 3. El mismo orden, cuando las matrices son rectangulares, no se pueden compartir, no se pueden multiplicar, no son compatibles. Si son del mismo orden, pero son cuadradas, entonces sí. Aquí no hay compatibilidad. Entonces se hace necesario una transpuesta. Podemos transponer cualquiera de las dos, en este caso. Vamos a transponer la segunda matriz. Entonces la segunda matriz era de 2 por 3, ahora se convierte en 3 por 2. Y observen ustedes, ya hay compatibilidad. 3, que es el número de filas, el número de columnas de la primera matriz, es igual al número de filas de la segunda matriz. Entonces 3 igual a 3. Se pueden multiplicar. Y ustedes lo revisan, ¿verdad? Tenemos 3 elementos en la primera fila, 3, 5, 8. Entonces tienen que haber 3 elementos en la primera columna de la segunda matriz, 7, 8, 9. No deben sobrar elementos. Si sobran elementos, quiere decir que no es compatible. Y ya podemos multiplicar. Veamos, primera fila por primera columna. 3, 5, 8 por 7, 8, 9. 3 por 7 más 5 por 8 más 8 por 9 igual a 133. Primera fila por segunda columna. 3, 5, 8 por 5, 6, 10. 3 por 5 más 5 por 6 más 8 por 10 igual a 125. Ahora nos cambiamos a la segunda fila. Segunda fila por primera columna. 4, 4, 6 por 7, 8, 9. 4 por 7 más 4 por 8 más 6 por 9 igual a 114. Segunda fila por segunda columna. 4, 4, 6 por 5, 6, 10. 4 por 5 más 4 por 6 más 6 por 10 igual a 104. Y el orden 2 por 2 corresponde a este 2 de la primera matriz y al 2 de la segunda matriz. 2 por 2, 2 por 2. Muy bien, jóvenes, esa ha sido nuestra clasecita de hoy. Y vamos a pasar a la tarea para que ustedes repasen, hagan sus operacioncitas, las practiquen. Y aquí estamos con Celeste para las dudas, pero antes nuestra motivación. La motivación de hoy es: no crecemos cuando las cosas se vuelven fáciles, lo hacemos cuando afrontamos nuestros desafíos. Y ven ustedes la plantita, cómo se las ingenió para salir a la superficie. Pasemos entonces ahora a Classroom, baje su tarea número 2 y practíquenla, y aquí estamos para las duditas. Buenas tardes, disculpe, no integrar hasta ahorita en la segunda clase, no sabría cuál es la clave de clase y me la podría proporcionar.